El olor de los hospitales siempre me ha revuelto el estómago. Es una mezcla rara, como de químico de limpieza y miedo encapsulado, un aroma que se te pega a la ropa y al alba. Pero ese día, mientras caminaba por los pasillos relucientes del Hospital Ángeles, aquí en mi Puebla, ese olor no podía competir con la alegría que me hacía burbujear el corazón. A mis 65 años, con las rodillas quejándose a cada paso y la espalda tiesa por las mañanas, iba a conocer a mi segundo nieto, un varoncito. La vida, a pesar de todos sus golpes, a veces te regala momentos que hacen que todo el sufrimiento parezca un simple prólogo. Empujé la puerta de la habitación 304 con la delicadeza de quien entra a un lugar sagrado. La luz era blanca y brillante, rebotando en las paredes impecables. Y ahí, en el centro de todo, estaba mi hija, Sofía. Recostada sobre un mar de almohadas, parecía una de esas reinas de las películas, agotada, sí, con el cabello un poco húmedo pegado a la frente, pero con un brillo en los ojos que eclipsaba las luces de neón. En sus brazos, un bultito envuelto en una manta azul cielo, una carita roja y arrugada, con una boca diminuta que se movía en sueños. A su lado, de pie como un guardián, estaba mi yerno, Mateo. Un hombre bueno, mi Mateo. Alto, fuerte, un arquitecto respetado, pero en ese momento parecía tan frágil como un niño. Sus ojos, normalmente llenos de planos y cálculos, estaban enrojecidos, inundados de una devoción que me conmovió hasta los huesos. Sus manos grandes y firmes, las mismas que diseñaban edificios, temblaban ligeramente mientras acariciaban el cabello de Sofía. «¡Mamá, llegaste!», dijo Sofía, su voz un poco ronca, pero llena de una felicidad perezosa. «¿Cómo no iba a venir, mija? He estado rezando desde que me avisaron», respondí acercándome a la cama. Dejé sobre una mesita el pequeño regalo que le había tejido, unos zapatitos de estambre azul con un osito bordado. Un detalle humilde, hecho con mis manos, las mismas manos que habían amasado, cocido y servido miles de semitas para que a ella nunca le faltara nada. Mateo se volteó y, al verme, su rostro se iluminó. Me abrazó con fuerza, un abrazo de oso que casi me saca el aire. «Suegra, gracias por darme a Sofía y por darnos esta familia tan hermosa». Sentí su barbilla rasposa en mi cabeza y le di unas palmaditas en la espalda, aguantando las ganas de llorar. Este hombre quería a mi hija de una manera tan pura que a veces me preguntaba si ella realmente entendía la joya que tenía por marido. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo, sin tocar. Era Esteban, mi cuñado, el hermano menor de mi difunto Arturo. Entró con la confianza de quien se siente dueño del lugar, con una sonrisa amplia y unos dientes demasiado blancos. Traía en las manos un arreglo de orquídeas azules tan grande y exótico que mis humildes zapatitos de estambre parecieron encogerse sobre la mesa. «¡Familia! ¡Felicidades!», exclamó con una voz potente que pareció demasiado ruidosa para la calma de la habitación. Me sorprendió su rapidez. Vivía al otro lado de la ciudad. ¿Cómo había llegado casi al mismo tiempo que yo? Pero deseché el pensamiento. Esteban siempre había sido así, presente, un poco ostentoso. Abrazó a Mateo con palmadas en la espalda y luego se inclinó sobre Sofía. El abrazo que le dio a ella fue diferente, más largo. Le susurró algo al oído y ella soltó una risita cómplice. Luego su mirada se posó en el bebé. No era la mirada de un tío abuelo conmovido. Era una mirada intensa, casi de posesión. Todo esto lo observé en segundos, una serie de imágenes que mi mente archivó sin entender.
A mi lado, mi nieta Valentina, de 6 años, que había estado silenciosamente agarrada de mi mano, de repente apretó sus deditos con una fuerza inusual. Llevaba puesto su vestidito de princesa, el que le había regalado para su cumpleaños, y sus ojos grandes y oscuros, normalmente llenos de chispas, estaban serios, fijos en la escena. «¡Abuela!», susurró, casi sin mover los labios. Me incliné hacia ella. «¿Qué pasa, mi reina?». No respondió, solo tiró de mi manga con una urgencia que me alarmó. «¡Ven, afuera!». Su voz era un hilito de angustia. Miré a Sofía, que estaba absorta en la conversación con Esteban, y a Mateo, que contemplaba a su hijo como si fuera la única maravilla del mundo. Nadie notó nuestra salida. Seguí a mi nieta fuera de la habitación, el corazón empezando a latir con un ritmo extraño, un presentimiento frío que comenzaba a serpentear por mis venas. El pasillo era frío. El calor y la alegría de la habitación 304 se habían quedado atrás, como si al cruzar el umbral hubiéramos entrado en otro mundo. El aire aquí olía limpio de una manera impersonal, y el único sonido era el zumbido distante de alguna máquina y el eco de nuestros propios pasos. Valentina no soltó mi mano hasta que estuvimos cerca de una ventana que daba a un patio interior. Se detuvo y se giró para mirarme. Su carita, normalmente tan risueña, estaba contraída por una preocupación demasiado grande para sus 6 años. Me arrodillé frente a ella, mis rodillas protestando con un crujido. Puse mis manos sobre sus pequeños hombros. «A ver, mi vida, dime qué pasa. ¿Te duele algo? ¿Alguien te dijo algo feo?». Ella negó con la cabeza. Sus labios temblaban y sus grandes ojos oscuros se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer. Miró hacia la puerta de la habitación, como si temiera que alguien pudiera escucharla, y luego volvió a mirarme. Lo que dijo después fue un susurro, tan bajo que casi tuve que leerle los labios, pero cada sílaba cayó en mi alma con el peso de una piedra. «Abuela, ese bebé no es mi hermano». Sentí como si el suelo del hospital se hubiera abierto bajo mis pies. Un vértigo helado me subió por la espalda. ¿Qué clase de cosa decía una niña? «A veces tienen celos», me dije. «Es normal». Forcé una sonrisa, tratando de que mi voz sonara tranquila, maternal. «Claro que es tu hermanito, mi amor». A veces los hermanos mayores se sienten un poquito raros cuando llega un bebé nuevo, pero ya verás cuánto lo vas a querer. Pero Valentina sacudió la cabeza con una terquedad desesperada. Las lágrimas ahora sí rodaban por sus mejillas. «No, abuela, no entiendes». Se acercó más, su aliento cálido rozando mi cara, y su voz se convirtió en un secreto terrible. El otro día, en la casa, yo estaba en mi cuarto, pero no estaba dormida. Mamá y el tío Esteban estaban en la sala. Creían que yo dormía. Hizo una pausa, tragando saliva como si las palabras le rasparan la garganta. Escuché al tío Esteban. Estaba tocando la panza de mamá y le dijo que ya quería conocer a nuestro hijo. «Nuestro hijo». La frase quedó suspendida en el aire helado del pasillo. «Nuestro hijo». Las dos palabras se separaron en mi mente y luego se unieron de nuevo, formando una monstruosidad. El mundo a mi alrededor pareció enmudecer. El zumbido de las máquinas, las voces lejanas, todo se desvaneció. Solo podía ver los ojos angustiados de mi nieta y sentir el eco de esa frase en mi cabeza. «Nuestro hijo». Me apoyé en la pared porque sentí que las piernas no me iban a sostener. Mi mente, en un acto de autodefensa, empezó a buscar excusas. Pudo haberlo oído mal. Es una niña.
Quizás era una broma. Esteban siempre bromeaba así, era muy confianzudo, demasiado. Pero la seriedad en el rostro de Valentina, la angustia pura en sus ojos, no era la de una niña que había malinterpretado una broma. Era la de alguien que había tropezado con una verdad oscura y no sabía qué hacer con ella. En ese instante, una avalancha de recuerdos insignificantes me golpeó. El abrazo demasiado largo, las risas cómplices, la mirada de posesión de Esteban hacia el bebé. Cada pieza, antes inconexa, ahora encajaba en un rompecabezas espantoso. La imagen de mi difunto esposo Arturo vino a mi mente. Un hombre bueno, un hombre de honor, cuyo único defecto fue tener un hermano que siempre vivió a su sombra, envidiando todo lo que tenía. Incluso, al parecer, después de muerto. Mis manos temblaban tanto que me costó sacar el celular del bolso. Marqué el número de Mateo. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que su voz buena y honesta disipara la maldad que acababa de instalarse en mi corazón. «¿Suegra? ¿Todo bien? Salieron muy deprisa», contestó, su voz todavía vibrante de felicidad. Abrí la boca para hablar, para gritarle que saliera de ahí, que todo era una mentira. Pero las palabras no salieron. ¿Qué le iba a decir? ¿Que su hija de 6 años acusaba a su esposa de la peor de las traiciones? Lo destruiría. Y si Valentina se equivocaba, yo sería la responsable de haber sembrado una duda venenosa. «No, no es nada, mijo», balbucié, la mentira sabiendo a ceniza en mi boca. Valentina se sintió un poco mareada con el olor. «Ya vamos para la casa. Te hablamos más tarde». Y colgué. Colgué antes de que pudiera arrepentirme. Acaricié el cabello de mi nieta, que seguía mirándome, esperando una respuesta que yo no tenía. «No te preocupes por nada, mi reina», le dije, mi voz sonando hueca. «La abuela lo va a arreglar todo». Pero, mientras lo decía, un terror profundo se apoderó de mí. No sabía cómo, no sabía si podía. Solo sabía que la alegría de ese día se había roto en 1000 pedazos y que yo sostenía los fragmentos más afilados en mis manos. Regresé a mi casa en un estado de trance. Mateo me había llamado un par de veces, preocupado, pero no le contesté. Dejé a Valentina con una vecina de confianza, prometiéndole que volvería por ella en un rato. Necesitaba estar sola. Necesitaba que las 4 paredes de mi cocina, testigos de toda mi vida, me ayudaran a pensar. El olor a canela y anís que siempre impregnaba el aire me recibió como un viejo amigo, pero hoy no me trajo consuelo, solo acentuó el vacío que sentía. Me senté en mi silla de madera, la misma en la que me sentaba a desvenar chiles, a pelar tomates, a planificar mis días. Y entonces, como si el olor del mole que había cocinado el día anterior hubiera abierto una puerta en mi memoria, me encontré de repente 20 años atrás. Sofía tenía 15 años. Estaba en la edad en que el mundo entero cabe en un vestido, y la aprobación de sus amigas era más importante que el aire que respiraba. Sus 15 años se acercaban, y ella tenía el corazón puesto en un vestido que habíamos visto en el aparador de una boutique del centro. Era un sueño de tul y pedrería, color rosa pálido, que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses con mi puesto de semitas. «Pero es que todas van a llevar vestidos de diseñador, mamá», me había dicho, con ese puchero que sabía que me desarmaba. «Si no llevo ese, van a pensar que somos pobres, se van a burlar de mí». Yo le expliqué, con toda la paciencia del mundo, que no éramos pobres, pero que tampoco nos sobraba el dinero. Le ofrecí buscar otro, uno bonito, que estuviera a nuestro alcance. Incluso le propuse que fuéramos con doña Inés, la mejor costurera del barrio, para que le hiciera uno a su gusto. Pero Sofía no quería un vestido hecho por una costurera de barrio. Quería la etiqueta.
Quería el estatus que venía con ella. Durante días, la casa se llenó de un silencio tenso, de portazos y de suspiros dramáticos. Yo la veía, tan joven y ya tan preocupada por las apariencias, y me dolía el corazón. Yo, que había crecido descalza y con un solo vestido remendado, no entendía esa necesidad. Pero era mi hija, mi única hija, y como siempre, su felicidad era mi debilidad. Una tarde, sin decirle nada, fui a ver a mi compadre Fausto, el dueño de una pequeña imprenta. Le pedí trabajo extra. Me ofreció un puesto de limpieza por las noches, de 10 de la noche a 3 de la mañana, cuando todos se iban. Acepté sin dudarlo. Durante los siguientes 2 meses, mi vida se convirtió en una maratón de agotamiento. Cerraba el puesto de comida a las 8, corría a casa para dejarle la cena a Sofía y luego me iba a la imprenta. El olor a tinta y a químicos de limpieza reemplazó al de mis guisados. Mis manos, ya curtidas por la masa y los chiles, se agrietaron y sangraron por el cloro y los desengrasantes. Dormía si acaso 3 o 4 horas. A veces me quedaba dormida en el camión de regreso a casa, con la cabeza apoyada en la ventana fría. Pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en la sonrisa de Sofía cuando tuviera su vestido. El día que finalmente junté el dinero, sentí un orgullo inmenso. Fui a la boutique y pagué el vestido en efectivo, con un fajo de billetes arrugados. La vendedora me miró con un poco de desdén, pero no me importó. La noche de la fiesta, Sofía estaba radiante. El vestido era, en efecto, espectacular. Giraba frente al espejo y sus ojos brillaban. Yo la miraba desde el marco de la puerta, agotada pero feliz. Todo había valido la pena. Pero entonces, en medio de la fiesta, mientras yo ayudaba a servir el mole en la cocina, la escuché hablar con sus amigas en el patio. Una de ellas le elogió el vestido, y Sofía respondió con una risita tonta. «¡Ay, sí! Está lindo. Lástima que los zapatos que me compró mi mamá no combinan perfecto». Y un rato después, cuando me acerqué para abrazarla, llena de orgullo, ella se apartó un poco y arrugó la nariz. «Mamá, hueles a manteca», me dijo en voz baja, para que sus amigas no oyeran. «Ve a la cocina, ándale». No dijo gracias, no hubo un abrazo sincero, solo una queja trivial y la vergüenza de que su madre oliera al trabajo que le había comprado su sueño de princesa. En ese momento, en mi cocina, 20 años después, el recuerdo de ese dolor me quemó como si hubiera sido ayer. Fue la primera vez que entendí que, para mi hija, mis sacrificios no eran actos de amor, sino su derecho. Eran un medio para conseguir un fin, y yo, su madre, era simplemente la herramienta. Me di cuenta de que la semilla del egoísmo de Sofía no había nacido en un hospital junto a un bebé ilegítimo. Había estado ahí siempre. Y yo, en mi ciego amor de madre, la había regado y cuidado, esperando que floreciera en gratitud, cuando en realidad solo estaba alimentando a un monstruo. El recuerdo de los 15 años me dejó un sabor amargo en la boca, como de café requemado. Me levanté y preparé un té de manzanilla, intentando calmar el temblor de mis manos y el desasosiego de mi espíritu. Mientras el agua hervía, mi mirada se posó en una foto que tenía sobre el refrigerador, sujeta con un imán de un angelito. Éramos Sofía, Mateo y yo el día de su boda. Los 3 sonreíamos a la cámara, una imagen de felicidad perfecta. O eso parecía. La boda había sido en un jardín precioso en Cholula, con la iglesia de los Remedios recortándose contra el cielo azul. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Mi hija, a pesar de sus momentos de egoísmo, había encontrado a un hombre de oro. Mateo no solo la quería, la adoraba.
Y lo más importante, era un hombre trabajador, de familia, que me trataba con un respeto y un cariño que me hacían sentir que había ganado un hijo. Pensé que con él Sofía por fin sentaría cabeza, que su amor la haría madurar. ¡Qué ilusa fui! Ahora, con el veneno de la sospecha corriendo por mis venas, recordaba la boda no con nostalgia, sino con la agudeza de un detective que revisa una escena del crimen. Y las pistas, las pequeñas señales que en su momento ignoré, ahora brillaban con una luz siniestra. Esteban, por supuesto, había sido el alma de la fiesta. Como siempre, encantador, bromista, bailando con todas las tías y primas. Recuerdo que dio un discurso conmovedor, hablando de su hermano Arturo y de cómo estaría orgulloso de ver a su sobrinita del alma casándose con un gran hombre. Sus palabras me hicieron llorar en ese momento. Ahora me provocaban náuseas. Pero el recuerdo que me asaltó con más violencia fue el del baile. Ya tarde, cuando la música estaba más animada y el tequila había hecho efecto en muchos, pusieron una cumbia. Mateo estaba en la barra pidiendo unas bebidas y Esteban sacó a bailar a Sofía. No fue un baile normal entre tío y sobrina. Yo estaba sentada cerca, descansando mis pies, y pude verlo todo. Esteban la tomó de la cintura, pegándola a su cuerpo más de lo debido. Sus manos no estaban en su espalda, estaban más abajo. Sofía, en lugar de apartarse, se rió y le siguió el juego, moviendo las caderas de una manera que era más una seducción que un baile. Se decían cosas al oído, riendo. Me acerqué un poco, con la excusa de tomar un dulce de la mesa, y alcancé a escuchar un fragmento de la voz melosa de Esteban. Ese vestido blanco es de virgen, sobrina, pero tus ojos me dicen que de santa no tienes ni un pelo. Y Sofía, en lugar de ofenderse, le dio un golpecito juguetón en el pecho. En ese instante, la tía Gloria, mi prima, que estaba sentada a mi lado, me dio un codazo y comentó entre risas: «¡Ay, mira estos dos! Siempre han sido uña y mugre. Parecen más que tío y sobrina, ¿no crees?». Todas las de la mesa se rieron, tomándolo como una broma sobre lo bien que se llevaban. Yo también sonreí, una sonrisa tensa, porque sentí una punzada de incomodidad, algo que no estaba bien. Pero lo achaqué al tequila, a la alegría del momento, a mi propia mente que a veces veía moros con tranchetes. Me dije a mí misma que eran familia, que se querían mucho, que Esteban siempre la había consentido como a una hija. Ahora, en la soledad de mi cocina, ese recuerdo me quemaba. No había sido una broma, había sido un coqueteo descarado, una falta de respeto al novio, a la familia, a la memoria de mi marido. Había sido el preludio del engaño, una danza que anunciaba la traición que estaba por venir, o que quizás ya había comenzado mucho antes. Me di cuenta de que no había sido un solo error, una noche de debilidad. Lo de Sofía y Esteban era una historia larga, una familiaridad torcida que había crecido frente a mis ojos, disfrazada de afecto familiar. Y yo, como todos los demás, había elegido no verla. Había sido más fácil pensar que era cariño, que era una broma, que era el tequila, porque la verdad era demasiado fea, demasiado sucia para contemplarla. La verdad era que la boda que yo había celebrado como el comienzo de una vida feliz, en realidad había sido la consagración de una mentira. Los días que siguieron al nacimiento se convirtieron en un infierno silencioso para mí. Tenía que representar un papel, el de la abuela feliz y servicial, mientras por dentro cada minuto era una tortura. Iba a la casa de Sofía y Mateo todos los días, con el pretexto de ayudar con el bebé y con Valentina. Pero mi verdadera misión era otra: observar.
Me había convertido en un espía en la vida de mi propia hija. Ahora mis ojos veían todo lo que antes mi corazón se negaba a aceptar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio pasaba por el filtro de la sospecha y adquiría un nuevo y terrible significado. Esteban, como era de esperarse, se volvió una presencia constante. Aparecía a todas horas, siempre con una excusa perfecta. Un día traía tamales de dulce, los favoritos de Sophie. Otro día, un juguete carísimo para Valentina, para que no se sienta desplazada. Y siempre, siempre un regalo para el bebé. Ropa de marca, un Moisés importado. Cosas que yo sabía que Mateo, a pesar de ser un profesionista, dudaría en comprar. «Es para ayudar, cuñada», me decía con su sonrisa encantadora. «Mateo trabaja mucho. Yo le echo una mano». Pero sus ojos no miraban a Mateo, miraban a Sofía, y su ayuda no era generosidad, era una forma de marcar su territorio. Mateo, en su bendita inocencia, lo agradecía sinceramente. «¡Qué buen cuñado eres, Esteban! No sé qué haríamos sin ti». Y mientras lo decía, Esteban y Sofía intercambiaban una mirada fugaz por encima de su cabeza. Una mirada que duraba un segundo, pero que contenía un universo de secretos. Yo la vi, y sentí un nudo de hielo en el estómago. Observaba la dinámica entre ellos. Cuando Mateo estaba presente, actuaban con una familiaridad normal, pero bastaba que él saliera de la habitación para contestar una llamada o fuera a la tienda para que la atmósfera cambiara. Esteban se acercaba a Sofía, le tocaba el brazo, le susurraba algo que la hacía reír. A veces tomaba al bebé en brazos y le hablaba en voz muy baja, con una ternura que me helaba la sangre. «A ver, campeón, déjame verte bien», le decía. «Tienes que crecer fuerte, como tu tío». La pausa antes de decir tío era casi imperceptible, pero para mí sonaba como un trueno. Una tarde, mientras cambiaba al bebé en la habitación, Sofía entró. Yo estaba limpiando su carita con una toallita húmeda. «Mamá, déjame a mí», dijo, tomándolo de mis brazos. Mientras lo acomodaba, noté algo que me dejó sin aliento. Un pequeño lunar, una manchita de café con leche justo en el lóbulo de la oreja izquierda. Al principio no le di importancia, pero luego un recuerdo visual me golpeó con la fuerza de un rayo. Esteban tenía el mismo lunar, exactamente en el mismo lugar. Lo sabía porque una vez, años atrás, se había hecho un arete, y yo me había burlado de él, diciéndole que parecía pirata, y me había fijado en ese lunar. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. «Era una coincidencia», me dije. «Miles de personas deben tener un lunar en la oreja». Pero era demasiadas coincidencias, demasiadas miradas, demasiados secretos. Y ahora una marca física, la firma del traidor en la piel de un bebé inocente. Más tarde, cuando Mateo llegó del trabajo, fue directamente a ver al niño, que dormía en su cuna. Lo miró con una adoración infinita. «Cada día está más bonito», dijo en un susurro. «Mira, Elvira, le salió un lunar en la oreja, igualito al que tenía tu Arturo». Casi me desmayo. Arturo no tenía ningún lunar en la oreja. Mateo, en su afán por encontrar parecidos, por conectar a su hijo con la familia, estaba inventando recuerdos. La ironía era tan cruel, tan despiadada, que tuve que morderme la lengua para no gritar. Él buscaba desesperadamente un rasgo de mi marido en ese niño, sin saber que el niño llevaba la marca inconfundible de su hermano. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, la imagen del lunar grabada en mis párpados. Ya no era una sospecha susurrada por una niña. Era una certeza física que crecía dentro de mí como un tumor.
Sabía que no podía seguir siendo una espectadora silenciosa. Tenía que hacer algo, por Mateo, por Valentina y por la memoria de mi esposo, que estaba siendo profanada de la manera más ruin. Mi vigilia había terminado. Era hora de actuar. La gota que derramó el vaso, el momento en que mi dolor se transformó en una furia helada y decidida, no fue un gesto grandilocuente, sino una frase, susurrada con la intimidad de los amantes que se creen a salvo en su mundo de mentiras. Fue un martes por la tarde. Mateo me había llamado para decirme que tenía una junta de última hora en la constructora y que llegaría tarde a casa. Me pidió si podía pasar a ver si Sofía necesitaba algo. Era el pretexto perfecto. Llegué a su casa sin avisar, usando la copia de la llave que me habían dado para emergencias. Entré en silencio, no por espiar, sino porque es mi costumbre. No me gusta hacer ruido. La casa estaba en penumbra, solo la luz de la cocina estaba encendida. Dejé mi bolso en el sillón de la entrada y caminé por el pasillo. Fue entonces cuando le escuché. La voz de Sofía, baja y melosa, inconfundible. Estaba hablando por teléfono. Me detuve en seco, el corazón dándome un vuelco. No quería escuchar, pero mis pies se negaron a moverse. Me pegué a la pared, oculta por la sombra del pasillo. «Sí, mi amor, claro que te extraño», decía ella. «Pero tienes que tener paciencia. No puedes estar viniendo todos los días, Esteban. Mateo es noble, pero no es tonto. Va a empezar a sospechar». Hubo una pausa en la que supuse que Esteban protestaba al otro lado de la línea. «Ya sé, yo también», continúa Sofía, su voz convertida en un arrullo. «Pero piensa en lo que está en juego. A ver, escucha, tengo una idea que te va a gustar, para que sientas que es tuyo, aunque lleve su apellido». Hizo otra pausa, esta vez para crear suspenso. «He estado pensando en el nombre. Mateo quiere ponerle su nombre, Mateo Jr., pero yo le dije que no, que quería honrar la memoria de mi papá». Mi respiración se atoró en mi garganta. Y entonces soltó la frase que lo cambió todo. La frase que demolió el último resquicio de compasión que yo podía sentir por ella. «Le dije que quiero que se llame Arturo», dijo, y pude casi visualizar su sonrisa vanidosa. «Él cree que es por mi papá, por tu hermano. Se conmovió tanto, el idiota. Será nuestro secreto. Un homenaje para ti, mi amor. Cada vez que lo llamen Arturo, tú y yo sabremos que es por ti, no por él». Un rugido silencioso llenó mis oídos. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro, dejándome fría y hueca. Usar el nombre de mi Arturo, de mi esposo, de un hombre íntegro y bueno que había adorado a su hermano pequeño a pesar de sus defectos. Usar su nombre sagrado, el nombre del padre que ella apenas recordaba, para encubrir su sucio adulterio, para burlarse en la cara de su marido y honrar a su amante. Era una profanación, una blasfemia. Era el acto más vil y cruel que podía imaginar. En ese preciso instante, la mujer que susurraba en la cocina dejó de ser mi hija. Se convirtió en una extraña, en un monstruo de egoísmo que no merecía ni mi amor ni mi silencio. La duda, el miedo, la incertidumbre, todo se evaporó, reemplazado por una claridad de acero. Ya no se trataba de proteger a Mateo del dolor, se trataba de liberarlo de una mentira que lo estaba consumiendo vivo, se trataba de hacer justicia a la memoria de mi marido, y se trataba de asegurarme de que mi nieta Valentina no creciera en esa ciénaga de engaños. Retrocedí, paso a paso, sin hacer un solo ruido. Salí de la casa tan silenciosamente como había entrado. Sofía nunca supo que estuve ahí, pero yo había escuchado suficiente.
El juicio estaba hecho. La sentencia estaba decidida. Ahora solo tenía que convertirme en la ejecutora. Esa noche, mi casa se sentía más grande y más vacía que nunca. La cena que me serví se quedó intacta sobre la mesa. No tenía hambre. Tenía el alma llena de una amargura que ningún alimento podía quitar. Vagué por las habitaciones como un fantasma, tocando los muebles, los objetos que habían formado el paisaje de mi vida. Finalmente, me detuve en mi recámara, frente al viejo ropero de cedro que había sido de mis padres. Abrí uno de los cajones, el que olía a naftalina y a recuerdos guardados. De debajo de una pila de manteles bordados, saqué una caja de zapatos vieja y gastada. Dentro, envueltas en papel de seda amarillento, estaban mis tesoros, las boletas de calificaciones de Sofía, un mechón de su cabello de su primer corte y las pocas fotos que tenía de Arturo. Tomé mi favorita. Era del día de nuestra boda. Él, tan joven y apuesto con su traje prestado, y yo, con un vestido sencillo y una sonrisa que me abarcaba toda la cara. Arturo era un hombre simple, un albañil de manos callosas y corazón noble. No tenía grandes ambiciones, solo quería una familia, una casa propia y vernos a Sofía y a mí felices. ¿Y lo cumplió? Cada ladrillo de esta casa fue pegado con su sudor. Sostuve la foto con manos temblorosas y me senté en el borde de la cama. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de la sala. Y en ese silencio hablé con él, como tantas veces lo había hecho desde que se fue. «Ay, Arturo, mi viejo», susurré, las lágrimas que no había podido derramar antes comenzando a brotar. «Mira el lío en el que estamos metidos. Mira en lo que se ha convertido tu hermano. Y lo que es peor, mira en lo que se ha convertido nuestra hija». Acaricié su rostro en el papel fotográfico. «Perdóname, Arturo. Te juro que hice lo que pude. Pero creo que en algo fallé. Te lo juro, en algo tuve que haber fallado. Quizás la protegí demasiado después de que te fuiste. Quise que no le faltara nada, que no sintiera tu ausencia, y en el camino le di todo, le perdoné todo. La convertí en una reina egoísta que cree que el mundo entero está a sus pies para servirle». Las lágrimas caían sobre la foto, emborronando su sonrisa. Y ahora, Arturo, ahora está a punto de destruir a un hombre bueno, a Mateo. Un hombre que se parece tanto a ti, ¿sabes? Noble, trabajador, que la adora sin condiciones. Lo está engañando de la peor manera, con tu propio hermano. Y quieren usar tu nombre, tu sagrado nombre, para bautizar el fruto de su pecado. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer tanta maldad? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, con rabia. No puedo permitirlo, Arturo, no por mí. Yo ya estoy vieja, ya he aguantado mucho. Pero sí por ti, por tu memoria, por tu honor. Y por ese muchacho, por Mateo, que no merece vivir en esta farsa. Y por Valentina. Esa criatura no puede crecer pensando que esta familia podrida es normal. Miré la foto una última vez. Voy a hacer algo, mi viejo, algo terrible. Voy a tener que lastimar a nuestra propia hija para salvar a los demás. Van a decir que soy una mala madre, que soy una bruja. Mi propia familia me dará a la espalda. Pero tú, desde donde estés, sé que me entenderás. Sé que tú harías lo mismo. Guardé la foto de vuelta en su caja, con un cuidado reverencial. Al cerrar la tapa, sentí que una carga se aligeraba. Mi conversación con el pasado me había dado la fuerza que necesitaba. Ya no era solo la abuela traicionada o la madre decepcionada.
Era la viuda de Arturo y tenía el deber de proteger su legado de honor y decencia. El plan que comenzaba a formarse en mi mente ya no me parecía una locura, sino una obligación. Una dolorosa, terrible, pero ineludible obligación. A la mañana siguiente me desperté con una determinación que no había sentido en años. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de propósito. Tenía una misión y la iba a cumplir, costara lo que costara. Sabía que necesitaba pruebas. La palabra de una niña y una conversación escuchada a escondidas no serían suficientes para demoler una mentira tan bien construida. Necesitaba la verdad científica, irrefutable. Necesitaba una prueba de ADN. El concepto me sonaba a telenovela, a algo ajeno a mi vida sencilla. ¿Dónde se hacía eso? ¿Cómo funcionaba? Me sentía como una analfabeta en un mundo de tecnología y secretos. Mi primer impulso fue el más simple. Fui a la farmacia grande de la esquina con el pretexto de comprar mis pastillas para la presión. Con el corazón latiéndome en los oídos, me acerqué al mostrador. «Disculpe, señorita», le dije a la joven farmacéutica. «Quería preguntarle, ¿ustedes venden de esas pruebas caseras para saber la paternidad?» La muchacha me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Pruebas de ADN? No, señora, eso solo en laboratorios especializados. Aquí lo más que tenemos son pruebas de embarazo. Sentí mis mejillas arder, como si todos en la farmacia estuvieran escuchando y juzgándome. Salí de ahí casi corriendo. Mi siguiente parada fue un café internet. Un lugar ruidoso, lleno de jóvenes pegados a las pantallas, jugando o chateando. Me sentí completamente fuera de lugar. El olor a encerrado y a plástico caliente me mareó un poco. Le pagué media hora a un muchacho con el pelo pintado de verde y me senté frente a una computadora. Miré la pantalla, el ratón, el teclado, como si fueran artefactos de otro planeta. Apenas sabía cómo usar el celular para llamar, mucho menos esa máquina. Después de varios minutos de frustración, tuve que tragarme el orgullo. Le pedí ayuda al mismo muchacho del pelo verde. «Disculpa, joven. ¿Me podrías ayudar a buscar algo? No le sé muy bien a esto». Él suspiró, fastidiado, pero se acercó. «¿Qué quiere buscar, doña?» «Laboratorios de ADN», dije en voz baja. Él levantó una ceja, pero tecleó las palabras en el buscador. Aparecieron docenas de resultados. Me explicó, con la paciencia de quien le habla a un niño, cómo hacer clic en los enlaces. Encontré varios en Puebla, pero la idea de toparme con alguien conocido me aterrorizaba. Necesitaba anonimato. Finalmente, encontré uno en la Ciudad de México que ofrecía un servicio discreto. Aceptaban muestras enviadas por paquetería. ¡Perfecto! Apunté el nombre y la dirección en una servilleta. Ahora venía la parte más difícil, conseguir las muestras. La del bebé fue relativamente fácil. Al día siguiente fui a su casa y, mientras jugaba con él, le pasé un hisopo de algodón por dentro de la mejilla como había leído en las instrucciones de la página web. Lo guardé en una bolsita de plástico limpia, sintiéndome como una criminal. La de Mateo también fue sencilla. Mientras estaba en su casa, entré a su baño con la excusa de lavarme las manos y tomé varios cabellos de su cepillo. Los guardé en otra bolsita. La de Esteban era el verdadero reto. Él no vivía ahí. Tenía que crear una oportunidad. Se me ocurrió una idea. Organicé una pequeña comida en mi casa el fin de semana. Unas chalupas, algo sencillo. Invité a todos, incluyendo, por supuesto, a Esteban. Durante la comida, me aseguré de que usara un vaso de vidrio para su agua de Jamaica. Estuve pendiente de él como un halcón. Cuando se fue, después de la sobremesa, todos ayudaron a recoger los platos. Yo me adelanté.
No te preocupes, mijo, le dije a Mateo. Yo levanto los vasos. Tomé el vaso de Esteban, el que tenía la marca de sus labios, y en lugar de lavarlo, lo envolví cuidadosamente en una bolsa de plástico limpia, tal como lo había visto en una de esas series de crímenes. Lo escondí en el fondo de mi armario, detrás de los zapatos viejos. Al día siguiente, con mi paquete clandestino listo, fui a la oficina de correos. Envié las 3 muestras, identificadas solo como muestra A, niño, muestra B, adulto 1 y muestra C, adulto 2, junto con el pago que había hecho por depósito bancario. Mientras veía a la empleada sellar el sobre, una sensación de fatalidad y alivio me invadió. Ya no había marcha atrás. La verdad estaba en camino. Los 10 días que siguieron al envío del paquete fueron los más largos y tensos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco. Cada correo electrónico que llegaba a la cuenta que el muchacho del café internet me había ayudado a crear me hacía sudar frío. Vivía en un estado de alerta constante, una calma superficial que ocultaba un torbellino de ansiedad. Durante ese tiempo, tuve que seguir con mi farsa. Seguí visitando a mi hija, ayudándola con los niños, sonriendo y asintiendo en los momentos adecuados. Pero algo en mí había cambiado, y Sofía, a pesar de su egocentrismo, no era tonta. Empezó a notar mi distancia, mi frialdad. Un día, mientras yo mecía al pequeño Arturo en mis brazos, ella se sentó a mi lado en el sofá. El bebé se había quedado dormido y el único sonido en la habitación era el de la televisión a bajo volumen. «Mamá, ¿se puede saber qué te pasa?», preguntó de repente, su tono más de fastidio que de preocupación. «Desde que nació el bebé estás rara, distante, como si estuvieras enojada. ¿Acaso no te gusta mi hijo? ¿No estás feliz por mí?». Levanté la vista del rostro dormido del bebé y la miré. Miré a mi hija y por primera vez vi a través de su máscara de belleza y encanto. Vi la petulancia, el derecho adquirido, la incapacidad de pensar que el universo no giraba a su alrededor. La pregunta no era si ella había hecho algo mal, sino si a mí me pasaba algo. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado para no desatar la tormenta antes de tiempo. «No es nada, Sofía. Solo estoy cansada. Ya no tengo la misma energía de antes». Ella no se tragó la excusa. Hizo un gesto de impaciencia con la mano. «Ay, no me vengas con eso. Te conozco. Siempre encuentras la manera de criticarme. Nada de lo que hago es suficiente para ti, ¿verdad? Me caso con un hombre bueno y estable, y no es suficiente. Te doy 2 nietos hermosos, y no es suficiente. ¿Qué es lo que quieres de mí, mamá?». La hipocresía de sus palabras me golpeó con fuerza. Quise gritarle, quise decirle, «¿Qué quiero de ti? Quiero que dejes de ser una mentirosa. Quiero que dejes de revolcarte con el hermano de mi marido. Quiero que le digas a tu esposo que los hijos que adoran no son suyos». Pero me contuve. Apreté la mandíbula y me obligué a mantener la calma. Acaricié la mejilla del bebé, una mejilla suave que llevaba la sangre del engaño. «No quiero nada, Sofía», respondí, mi voz sonando tan fría que hasta yo me sorprendí. «Solo quiero que seas consciente de tus actos, que pienses en las consecuencias, que valores a la gente que te quiere de verdad». Ella se puso de pie, ofendida. «¿Y eso qué significa? ¿Estás insinuando algo? Si tienes algo que decir, dímelo a la cara». Me levanté yo también, depositando suavemente al bebé en su Moisés. Me enfrenté a ella, mirándola directamente a los ojos. Por un instante vio la furia que yo contenía, y su arrogancia flaqueó, reemplazada por una chispa de miedo. «No te preocupes, Sofía», le dije, mi voz apenas un susurro. «No estoy insinuando nada, pero muy pronto
Todo va a estar muy claro, para todos. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándola ahí, de pie, con una expresión de confusión e inquietud en su rostro. La calma antes de la tormenta estaba por terminar, y ella, por primera vez en su vida, empezaba a sentir el frío del viento que se avecinaba. El día llegó sin previo aviso. Era un jueves por la mañana, un día gris y nublado que parecía reflejar mi estado de ánimo. Estaba en el mercado, comprando verduras, cuando sentí la vibración del celular en mi bolso. Era una notificación de correo electrónico. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en un puesto de chiles para no caerme. El vendedor me miró preocupado. ¿Está bien, doña Elvira? Asentí, incapaz de hablar, y pagué mis cosas con manos temblorosas. Dejé todo en casa y caminé casi corriendo hacia el café Internet. Sentía una mezcla de terror y una extraña sensación de alivio. La espera había terminado. Fuera cual fuera el resultado, la incertidumbre que me había estado carcomiendo durante casi 2 semanas llegaría a su fin. El mismo muchacho del pelo verde estaba en el mostrador. Me reconoció y me sonrió. ¿Otra vez de investigadora, doña? No le respondí. Pagué mi hora y me senté en la misma computadora de la vez anterior, que ya sentía como mi cómplice. Mis dedos torpes tardaron una eternidad en teclear la contraseña. Finalmente, la bandeja de entrada se abrió. Había un solo correo nuevo. El remitente era Laboratorios Genética MX. El asunto, resultados de su prueba informativa de paternidad. Me quedé mirando la pantalla, sin atreverme a hacer clic. Era el momento de la verdad. Si me había equivocado, si todo había sido la imaginación de una niña y la paranoia de una vieja, habría cometido un pecado terrible al dudar de mi propia hija. Pero si tenía razón, el mundo que conocía se acabara en ese instante. Recé una pequeña oración, le pedí a Dios fuerza para lo que viniera, y luego, con un suspiro que pareció vaciarme los pulmones, hice clic. El correo se abrió. Era un documento adjunto, un PDF. Otro clic. Una página con logos, números de folio y términos técnicos que no entendía apareció en la pantalla. Resultado. Buscaron frenéticamente la conclusión, el resultado final. Y entonces lo vi. Estaba en un recuadro, al final de la página, en negritas, para que no hubiera lugar a dudas. Resultado: exclusión de paternidad confirmada. Probabilidad de paternidad 0%. Un sollozo ahogado se escapó de mi garganta. Tuve que taparme la boca con la mano para no hacer un escándalo. Así que era verdad, no era una fantasía, era real. Mateo no era el padre. Sentí un dolor inmenso por él, una puñalada de compasión que casi me dobla en 2. Pero había más. Seguí leyendo. Muestra A, niño, versus muestra B, adulto 1, Esteban. Resultado: inclusión de paternidad confirmada. Probabilidad de paternidad 99%. 9.999%. La certeza científica, el número casi perfecto, borró cualquier sombra de duda. No había error posible. Esteban era el padre, mi cuñado, el hermano de mi marido. En ese momento, el dolor dio paso a otra cosa, una calma helada y aterradora. La última esperanza de que todo fuera un malentendido había muerto, y con su muerte nació una resolución de acero. Ya no había nada que debatir, nada que dudar, solo había un camino a seguir. Le pedí al muchacho que me ayudara a imprimir el documento.
Necesito 3 copias, por favor, le dije, mi voz sonando extrañamente serena. Él me miró, notando quizás la palidez de mi rostro o la intensidad de mi mirada, pero no hizo preguntas. Me entregó las hojas calientes de la impresora. Las doblé con cuidado y las guardé en mi bolso, junto a mi monedero y mis llaves. Se sentían pesadas, como si contuvieran el destino de toda mi familia. Salí del café Internet y el cielo gris de Puebla me pareció más claro. El aire se sentía más fácil de respirar. La verdad, aunque fuera monstruosa, me había liberado del peso de la duda. Ahora yo era la portadora de esa verdad. Y esa misma noche la iba a servir en la mesa, como el plato final de una cena de la que nadie se levantaría siendo el mismo. El resto del día me moví con una eficiencia metódica, como un soldado preparando su arsenal para la batalla final. Mi campo de batalla sería mi propia casa. Mis armas, los sabores y olores que siempre habían significado hogar y consuelo. Hoy serían el preludio de la desolación. Decidí cocinar sus platillos favoritos, una ironía cruel que solo yo entendería. Preparé un mole poblano espeso y oscuro, la receta de mi madre, un plato para celebraciones. Hice arroz rojo, esponjoso y perfecto, y puse a cocer la carne para unas chalupas, el antojito preferido de Sofía desde que era niña. La cocina se llenó de los aromas de mi amor por ellos, un amor que estaba a punto de convertir en un arma. Mientras cocinaba, mi mente trabajaba, planeando cada detalle de la noche. Primero, las invitaciones. Tenía que ser casual, para no levantar sospechas. Llamé a Mateo primero. «Mijo, soy yo. Oye, preparé un mole que me quedó de rechupete. ¿Por qué no se vienen tú y Sophie a cenar esta noche, para celebrar que el bebé ya está más grandecito y fuerte?» La voz de Mateo al otro lado sonó agradecida. «Claro que sí, suegra. ¡Qué detallazo! A Sofía le va a encantar. Ahí estaremos sin falta. ¿Llevamos algo?» «No, mi amor, no traigas nada. Yo tengo todo aquí», le dije, la dulzura en mi voz ocultando el veneno en mi corazón. Luego llamé a Sofía. Mi tono con ella fue más frío, más formal. «Sofía, tu marido ya quedó en que vendrían a cenar esta noche. Te espero a las 8. No le di opción a negarse. Antes de que pudiera protestar, añadí: «Ah, y por favor, avísale a tu tío Esteban. Dile que venga también». Hubo un silencio del otro lado. «¿A mi tío? ¿Por qué?», preguntó, su voz teñida de sospecha. «Porque Mateo quiere discutir con él unos asuntos de la familia», mentí, sin el menor titubeo. «Me dijo que era importante que viniera. Tú solo avísale». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Sabía que la curiosidad y el miedo a qué asuntos quería tratar Mateo la obligarían a asegurarse de que Esteban viniera. Quería a los 2 traidores juntos en la misma mesa. Finalmente hice la última llamada, la que completaría mi escenario. Llamé a mi prima Gloria. «Prima, ¿cómo estás? Oye, fíjate que esta noche vienen a cenar Sofía y Mateo. ¿Por qué no te vienes para que platiquemos?» «Claro que sí, prima. ¡Qué milagro que te acuerdes de los pobres!», dijo, siempre con su tono de víctima. Gloria siempre había sido la defensora número 1 de Sofía, la que justificaba todos sus caprichos. La quería ahí como testigo del clan de Sofía. Quería que viera la verdad con sus propios ojos, para que después no pudiera decir que yo había inventado todo. Puse la mesa con mi mejor mantel, el que guardaba para las ocasiones especiales. Saqué los platos de Talavera que Arturo me había regalado en un aniversario. Coloqué los cubiertos, las servilletas de tela. Cada objeto en su lugar. Un orden perfecto antes del caos absoluto. Cuando terminaron de llegar, la casa se llenó de las voces y risas de siempre. Mateo cargaba al bebé,
Sofía se quejaba del tráfico, Gloria contaba un chisme de la vecina y Esteban llegó con una botella de vino caro. Todo parecía normal, una cena familiar cualquiera, pero debajo de la superficie la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Yo los observaba desde la cocina, sirviendo los platos, sintiéndome como la directora de una obra de teatro macabra, esperando el momento exacto para levantar el telón del tercer acto. Y sabía que cuando lo hiciera no habría aplausos, solo silencio, y luego la explosión. La cena transcurrió en una extraña normalidad. Mateo, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, hablaba con entusiasmo sobre un nuevo proyecto de construcción. Gloria no paraba de contar chismes, mientras Sofía y Esteban participaban en la conversación con una naturalidad casi perfecta, aunque yo notaba la forma en que evitaban mirarme directamente. Yo apenas probé bocado. Me limité a servir, a rellenar vasos, a sonreír cuando era necesario. Mi estómago era una piedra. El mole, que tantas veces había servido en bautizos, cumpleaños y navidades, hoy sabía a ceniza. Cada bocado que ellos tomaban me parecía un acto de profanación. Estaban sentados en mi mesa, comiendo la comida hecha con mis manos, mientras su mentira flotaba en el aire entre nosotros, invisible para casi todos. Cuando terminamos de cenar, recogí los platos y traje el postre, un flan napolitano que era el favorito de Mateo. Lo serví en pequeños platos. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Coloqué una rebanada frente a cada uno. Mateo me sonrió. «Nadie hace el flan como usted, suegra». «Gracias, mijo», respondí, y mi voz no tembló. Ese fue el momento, el final de la farsa. Me serví un caballito de tequila, algo que rara vez hacía. Los demás me miraron sorprendidos. Me puse de pie en la cabecera de la mesa. Mi pequeña estatura de repente se sintió imponente en el silencio que se había formado. Sostuve el pequeño vaso en alto. «Quiero proponer un brindis», dije. Mi voz sonó clara y firme, sin rastro de la mujer temblorosa que había sido en las últimas semanas. Todos levantaron sus copas y vasos, esperando las palabras habituales de una matriarca. «Quiero brindar», repetí, mirando a cada uno de ellos a los ojos, deteniéndome un segundo más en Sofía y en Esteban. «Brindo por las apariencias, por lo bonitas que son. Por lo fácil que es mantenerlas, ¿verdad? Uno puede tener una casa hermosa, una familia perfecta, una sonrisa en la cara, y por dentro, todo puede estar podrido». La sonrisa de Gloria se congeló. Sofía bajó la mirada a su plato. Esteban frunció el ceño. Solo Mateo me miraba con confusión. Continué, mi voz cortando el aire. «También quiero brindar por la sangre. La gente dice que la sangre une. Pero a veces no. A veces la sangre mancha. Mancha el honor, mancha la confianza, mancha un apellido para siempre». Bebí el tequila de un solo trago. El fuego me quemó la garganta, dándome el último empujón de coraje que necesitaba. Dejé el vaso sobre la mesa con un golpe seco que hizo que todos se sobresaltaran. «Y finalmente», dije, mi voz ahora era un susurro helado, «brindo por los padres. Por aquellos que dan la vida y por aquellos que la crían con todo el amor del mundo, sin saber que lo que realmente están cuidando es la traición de otro. Salud, Mateo. De todos los que estamos en esta mesa, tú eres el único hombre de verdad, el mejor de todos nosotros». Antes de que nadie pudiera reaccionar al extraño y ominoso brindis, saqué los sobres de mi delantal. Eran 3, blancos y anónimos. Deslicé el primero sobre el mantel hasta que se detuvo justo frente a Mateo.
Esto te pertenece, mijo. Es un regalo, para que sepas la verdad. Luego tomé los otros dos y los lancé al centro de la mesa, entre Sofía y Esteban. Y esto es de ustedes, la cuenta de su porquería. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, pesado, como si el aire se hubiera convertido en plomo. Nadie se movió, nadie respiró. El tiempo pareció detenerse en el instante previo al estallido de la bomba que yo acababa de colocar en el centro de mi familia. El silencio se alargó por lo que pareció una eternidad. Mateo miraba el sobre blanco como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Su rostro reflejaba una confusión total. Finalmente, con un movimiento lento, casi reacio, lo tomó. Sus manos grandes, acostumbradas a la precisión de los planos, torpes al rasgar el papel. Sacó las hojas. Sus ojos empezaron a recorrer las líneas, al principio con rapidez, buscando un sentido, y luego cada vez más despacio, a medida que el horror de las palabras técnicas comenzaba a asentarse en su mente. Vi el momento exacto en que lo entendió. No hubo un grito, no hubo un exabrupto. Fue algo mucho peor. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez de cera. Su mandíbula se tensó hasta que un músculo palpitó en su mejilla. Y sus ojos, sus buenos y nobles ojos, se vaciaron de toda luz, dejando solo un abismo de dolor e incredulidad. El papel temblaba violentamente en sus manos. Al otro lado de la mesa, la reacción fue instantánea y ruidosa. Sofía se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás con un estrépito. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hiciste?, me gritó, su voz aguda y llena de pánico. Estás loca, mamá. Estás senil. Siempre has estado celosa de mi felicidad. Siempre has querido controlarme. Esto es una mentira, una venganza. Se giró hacia Mateo, suplicante. Mateo, mi amor, no le creas. Es un invento de ella para separarnos. Esteban también se puso de pie, intentando proyectar una imagen de indignación, pero el sudor que perlaba su frente lo delataba. Elvira, esto es una bajeza. No sé de dónde sacaste este papelucho, pero es falso. Esto es difamación. Te podemos demandar. Mi prima Gloria miraba de uno a otro, con la boca abierta. ¡Ave María Purísima! Elvira, ¿has perdido el juicio? ¿Qué es este circo? Pero yo no les prestaba atención. Mis ojos estaban fijos en Mateo. Él seguía en silencio, como si estuviera en otro mundo, un mundo que acababa de derrumbarse. Lentamente, muy lentamente, levantó la vista del papel. No me miró a mí, no miró a Esteban. Sus ojos, ahora llenos de un dolor que jamás olvidaré, se clavaron en Sofía. El silencio se hizo de nuevo, espeso y aterrador. La histeria de Sofía se apagó ante la calma mortal de su marido. Y entonces Mateo habló. Su voz no fue un grito, fue un susurro, tan bajo y roto que apenas se escuchó, pero resonó en la habitación como una sentencia de muerte. Sofía. Ella dio un respingo. El bebé, lo entiendo, continuó, cada palabra un esfuerzo visible, pero... Hizo una pausa, y la pregunta que formuló a continuación fue la que realmente lo demolió todo, la que reveló la verdadera profundidad de la traición. Sus ojos se desviaron por un segundo hacia la foto de Valentina que estaba en la repisa. ¿Y Valentina? ¿Valentina también? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con 6 años de amor, de desvelos, de cuentos antes de dormir, de fiebres curadas, de rodillas raspadas. 6 años de ser papá. Sofía se quedó helada, su rostro se descompuso.
No hubo ataque, no hubo negación, simplemente se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos y un sollozo desgarrador, un sonido gutural de culpa y derrota escapó de su garganta. Cayó de rodillas al suelo. Su silencio fue la respuesta. Vi a Mateo cerrando los ojos con fuerza, como si recibiera un golpe físico. Una sola lágrima rodó por su mejilla. No fue el llanto de la tristeza, fue el llanto de un alma que se parte en dos. En ese momento, no solo le habían robado un hijo recién nacido, le habían robado 6 años de su vida. Le habían robado su pasado, su presente y su futuro. Le habían robado la identidad misma de ser padre. Y yo, que había provocado esa implosión, sentí mi victoria como la más amarga de las derrotas. El sollozo de Sofía, arrodillada en el suelo, fue la única respuesta que Mateo necesitó. El colapso de ella fue la confirmación de su ruina. Por un largo minuto permaneció inmóvil, como una estatua de sal, absorbiendo la magnitud de la catástrofe. Luego, algo en él se rompió, pero no se convirtió en gritos ni en violencia. Se transformó en una calma gélida, en una resolución que daba más miedo que cualquier arrebato de furia. Se levantó de la silla lentamente. Sus movimientos eran precisos, económicos. No miró a Sofía. Sus ojos se dirigieron directamente a Esteban, que seguía de pie, pálido e indeciso. Mateo caminó hacia él, sin prisa. Esteban retrocedió un paso instintivamente. Por un segundo pensé que lo iba a golpear. La violencia parecía inevitable, el desenlace lógico de una traición tan primitiva. Pero Mateo no levantó un puño. Hizo algo mucho más humillante. Tomó el vaso de agua que estaba sobre la mesa, el que Esteban había estado usando, y con un movimiento tranquilo se lo vació encima de la cabeza. El agua fría le chorreó por la cara, empapándole la camisa cara. «Límpiate la porquería», dijo Mateo, su voz desprovista de toda emoción, plana y cortante como un bisturí. «Aunque dudo que se te quite». Se dio la vuelta, ignorando a Esteban que goteaba en silencio. Su mirada pasó sobre Sofía, que seguía llorando en el suelo, como si fuera un mueble más de la habitación. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de un dolor insondable, pero también de algo más. Una especie de gratitud rota, el reconocimiento de que yo le había hecho un favor terrible, pero necesario. Se acercó a mí, puso su mano sobre mi hombro, un gesto que era a la vez un ancla y una despedida, y me hizo la pregunta que redefiniría nuestra relación para siempre. ¿Puedo quedarme contigo esta noche, mamá? Ese mamá, dicho en ese momento, no era el tratamiento cortés de un yerno a su suegra, era el ruego de un huérfano buscando refugio. Se lo había quitado todo, pero en esa palabra me estaba eligiendo a mí. «Esta es tu casa, mijo», respondí, mi voz quebrándose por primera vez en toda la noche. Asintió una vez, un movimiento corto y seco, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de mi casa, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido de una vida terminando. El caos estalló en cuanto se fue. Esteban, goteando y humillado, se abalanzó sobre Sofía. «¿Ves lo que provocas, estúpida? Te dije que tuvieras más cuidado», le siseó, su encanto desaparecido, revelando al hombrecillo mezquino que era en realidad. «¡Cállate! Todo esto es tu culpa», le gritó ella desde el suelo. Mi prima Gloria, recuperada del shock inicial, se volvió hacia mí, con el rostro enrojecido por la indignación.
Elvira, mira lo que hiciste. Destruiste una familia por un capricho, por tus celos. Dios te va a castigar por esto. Me enfrenté a ella. El cansancio y el dolor de repente se desvanecieron, reemplazados por una fuerza que no sabía que tenía. Tú no viste nada, Gloria. Lo que se destruyó esta noche ya estaba podrido desde hace años. Yo no provoqué el incendio. Yo solo encendí la luz para que todos vieran cómo se quemaba por dentro. Me acerqué a Sofía, que seguía en el suelo. La miré desde arriba. «Levántate», le ordené, mi voz sin rastro de compasión. «Deja de llorar. Por primera vez en tu vida, hazte cargo de las consecuencias de tus actos». Se quedó mirándome desde el suelo, sus ojos llenos de odio. Y en esa mirada supe que la había perdido para siempre. Los días que siguieron fueron un borrón de trámites legales y llamadas telefónicas desgarradoras. Mateo se instaló en el pequeño cuarto de huéspedes de mi casa. Estaba destrozado, pero no solo. Por primera vez en mucho tiempo, yo sentía que estaba cumpliendo mi verdadero papel de madre. No el de consentir caprichos, sino el de sostener a un hijo en su peor momento. Cocinaba para él, me aseguraba de que comiera, y por las noches nos sentábamos en silencio en la sala, a veces sin decir nada, a veces hablando del futuro, pero nunca del pasado. El pasado era un territorio minado. Sofía, por su parte, desató una guerra. Llamaba a todas horas, suplicando, llorando, amenazando. Pasaba de «Mateo, mi amor, perdóname, fue un error», a «Me vas a dejar en la calle, no tienes corazón». Y cuando él dejó de contestarle, empezó a llamarme a mí. «Arruinaste mi vida, mamá. Espero que estés contenta. Te vas a quedar sola, vieja amargada». Yo escuchaba sus insultos y colgaba. Cada palabra suya era una confirmación de que había hecho lo correcto. No había rastro de arrepentimiento en su voz, solo la furia de una niña mimada a la que le habían quitado su juguete. Con el poco dinero que tenía ahorrado y con la ayuda de Mateo, contratamos a una abogada. La licenciada Rivas, una mujer de unos 50 años, seria y directa, que nos recomendó un amigo de Mateo. Nos sentamos en su despacho, un lugar que olía a libros y a justicia. Mateo le contó toda la historia, su voz monótona, como si hablara de la vida de otra persona. Yo entregué una copia de la prueba de ADN. La licenciada Rivas escuchó todo sin interrumpir, tomando notas. Cuando Mateo terminó, se quitó las gafas y nos miró. «El divorcio es un hecho y será rápido», dijo con seguridad. «La prueba de ADN es contundente. El señor no tiene ninguna obligación legal con el hijo menor. En cuanto a la niña Valentina, la situación es más compleja. Legalmente, al haber nacido dentro del matrimonio y haber sido reconocida por usted, es su hija ante la ley. Renunciar a ella es un proceso, pero no», la interrumpió Mateo, su voz cobrando una fuerza inesperada. «Yo no voy a renunciar a Valentina». La abogada y yo lo miramos, sorprendidas. «Ese bebé no es mío», continuó Mateo, inclinándose sobre el escritorio, sus ojos ardiendo con una nueva determinación. «Pero Valentina sí lo es. Ella me llama papá. Yo le enseñé a amarrarse las agujetas. Yo la cuidé cuando tenía varicela. Yo la he arropado todas las noches durante 6 años. La sangre no me importa. Esa niña es mi hija y no voy a permitir que crezca en esa casa de mentiras, con esa mujer y ese hombre. Quiero pelear por su custodia». La licenciada Rivas se quedó pensativa un momento. «Es una batalla difícil, señor. Los tribunales suelen favorecer a la madre, pero no es imposible». La infidelidad doble y el engaño sostenido demuestran un patrón de comportamiento moralmente cuestionable.
Si podemos probar que el ambiente con su ex esposa es perjudicial para la niña, tenemos una oportunidad. Haga lo que tenga que hacer, dijo Mateo. Su decisión era inquebrantable. Salimos de ese despacho con un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la traición. Se trataba de luchar por lo único que había sido real y puro en medio de toda esa podredumbre: el amor de un padre por su hija. Y yo, su abuela, estaría a su lado en cada paso de esa batalla. Había luchado toda mi vida por mi hija. Ahora me tocaba luchar por la de él. Pasó un año de audiencias en juzgados fríos, de declaraciones, de miradas de odio cruzadas en los pasillos. Fue el año más largo y más feo de mi vida. Sofía y Esteban contrataron a un abogado que intentó pintarme como una vieja manipuladora y a Mateo como un hombre inestable y vengativo. Pero la verdad, por más que intentaron retorcerla, era demasiado sólida. La prueba de ADN fue la pieza central. Pero lo que finalmente inclinó la balanza fue el testimonio de la tía Gloria. La habían llamado como testigo de Sofía, pero bajo juramento, acorralada por las preguntas precisas de la licenciada Rivas, tuvo que admitir la reacción de Sofía en la cena. La falta de remordimiento, los insultos, el culpar a todos menos a ella misma. La psicóloga infantil que evaluó a Valentina también emitió un informe devastador, describiendo la confusión y la ansiedad de la niña al estar expuesta a la tensión entre su madre y su tío abuelo, quienes ahora vivían juntos. El juez, un hombre mayor y de gesto severo, dictó la sentencia: divorcio concedido. El pequeño Arturo quedó bajo la custodia total de Sofía y Mateo fue liberado de toda obligación paterna. Y en cuanto a Valentina, el juez tomó una decisión salomónica pero justa. La custodia principal fue otorgada a Mateo, argumentando la necesidad de proveer a la niña de un ambiente de estabilidad, honestidad y superioridad moral. Sofía obtuvo un régimen de visitas supervisadas. Ese día, al salir del juzgado, Mateo se derrumbó en mis brazos. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que había ganado. Ahora mi casa es diferente. Las habitaciones que antes se sentían vacías, ahora están llenas de vida. La risa de Valentina es la música de mis mañanas. Su pequeño escritorio está en un rincón de la sala, y por las tardes la ayudo con sus tareas mientras el olor de la cena flota en el aire. Mateo llega del trabajo y lo primero que hace es abrazar a su hija. Luego viene a la cocina y me pregunta: ¿en qué te ayudo, mamá? Hemos formado una nueva familia. Una familia pequeña, rota y remendada, pero real. Una familia construida sobre los cimientos de la verdad, por dolorosa que fuera. A veces pienso en Sofía. Sé por chismes de Gloria que su vida con Esteban no es el romance apasionado que imaginaba. Es un infierno de recriminaciones y deudas. El encanto de Esteban se desvaneció cuando se convirtió en una obligación diaria. A veces la veo de lejos en el mercado. Se ve más delgada, con ojeras. Nos cruzamos las miradas por un segundo. En sus ojos ya no veo odio, solo un vacío inmenso. Y en los míos, ella ya no ve a una madre, ve a una extraña. Y duele, me duele un dolor sordo, constante, como un miembro amputado que sigue molestando. Pero luego llego a casa y veo a Mateo enseñándole a Valentina a leer con una paciencia infinita. Veo a mi nieta correr a abrazarme, contándome su día en la escuela. Y entiendo que la familia no siempre es la que te toca por nacimiento. A veces, la verdadera familia es la que eliges construir y defender, incluso si para ello tienes que demoler la que te vio nacer. Perdí a la hija que traje al mundo, sí, pero gané al hijo que mi hija nunca supo merecer, y salvé a mi nieta.
Y ese, a fin de cuentas, fue un intercambio justo. El otro día llevé a Valentina al parque que está cerca de la casa. Mateo se había quedado terminando un trabajo, así que era nuestra tarde de chicas. Mientras ella corría hacia los columpios, con su cabello oscuro volando detrás de ella, me senté en una de las bancas de fierro. El sol de la tarde era cálido y teñía todo de un color dorado. Desde mi banca, la vi jugar. La vi reír a carcajadas mientras se impulsaba más y más alto. La vi compartir su galleta con otro niño. Y en su risa, en su inocencia, vi la prueba de que todo había valido la pena. Esa niña estaba creciendo en un hogar tranquilo, un hogar donde la palabra papá significaba amor incondicional y la palabra abuela significaba refugio seguro. Estaba a salvo. Mucha gente de mi propia familia, de mis primos y mis tías, me ha dejado de hablar. En la última reunión de Navidad, nadie me dirigió la palabra. Sé lo que dicen a mis espaldas, que soy una mala madre, que una madre nunca, bajo ninguna circunstancia, debe destruir a su propia hija, que debía haber callado, haber guardado el secreto, haber mantenido la paz de la familia, aunque fuera una paz falsa. A veces, en las noches de insomnio, sus voces resuenan en mi cabeza. ¿Tenían razón? ¿Hubo otra manera? ¿Pude haber hablado con Sofía en privado, haberla convencido de confesar? Pero conozco a mi hija. Sé que nunca lo habría hecho. Habría negado todo, me habría llamado loca y habría seguido tejiendo su red de mentiras, atrapando a Mateo y a Valentina en ella para siempre. Miro a mi nieta, que ahora se baja del columpio y corre hacia mí, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Se sienta a mi lado y apoya su cabeza en mi regazo. ¿Estás cansada, abuela? Un poquito, mi reina, le respondo, acariciándole el cabello. La verdad fue una medicina brutal, un veneno que mató una parte de nuestra familia para que otra pudiera sobrevivir. Fue el precio más alto que he pagado en mi vida. Perdí a mi hija, pero salvé a mi nieta y gané un hijo de verdad. Miro a la gente que nos rodea, a las otras familias en el parque, y me pregunto cuántas de esas sonrisas ocultan secretos parecidos. ¿Cuántas mujeres sufren en silencio, sosteniendo los pedazos rotos de un hogar por miedo a la verdad? Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final, ¿hice lo correcto o debí haber callado para siempre? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, por favor, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Y cuéntame en los comentarios qué piensas. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi voz.